En realidad, todo en la vida tiene que ver con el liderazgo. Y especialmente a nivel nacional, eso tiene enormes implicaciones para el rumbo que puede tomar nuestro país. Déjenme mostrarles cuál era antes el estándar en Estados Unidos, cuáles eran al menos las aspiraciones que teníamos y cómo eso dio resultados muy prácticos y positivos para nuestro país. Pero empecemos por dónde estamos ahora mismo, con el corte de audio de ayer. Y después de que terminemos de derrotar a Irán, que está siendo derrotado muy duramente, muy pronto declararé el Estrecho de Hormuz territorio de los Estados Unidos. Esencialmente, eso es lo que es. Tenemos el bloqueo, no pasa ningún barco, a menos que queramos que pase. Y Venezuela fue una guerra de un día, y ahora trabajamos muy bien con ellos. Hemos recibido millones y millones de barriles de petróleo, pero nos está yendo realmente bien. Nos va bien en todos los sentidos. Ya saben, yo construí el ejército, y ahora lo he utilizado un poco más de lo que quería, francamente. Pero está bien, porque no podemos permitir que Irán tenga un arma nuclear. ¿Estamos de acuerdo? No podemos permitirlo. Así que dejé que ese fragmento se alargara un poco por todos los aplausos, que por supuesto no hacen más que alimentar el ego de Trump. Y eso hace que siga haciendo este tipo de cosas, porque ha engañado a muchísima gente. Y hablamos principalmente de su base, claro, pero también se extiende e infecta a mucha otra gente. Y mientras reciba ese tipo de refuerzo, se siguen reforzando las malas decisiones. Y cuando la gente vitorea, en mitad de ese fragmento, lo de Venezuela, fuimos a la guerra contra Venezuela, y como dijo en otra parte de ese discurso, fue una guerra de un día y luego lo ganamos todo. La gente lo está celebrando. Venezuela no suponía ninguna amenaza para Estados Unidos. No hubo ninguna resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Violó la Ley de Poderes de Guerra de 1973 y violó la separación de poderes establecida en la Constitución de Estados Unidos. Hizo todo eso porque, y ni siquiera lo oculta, les robó el petróleo. Más palmadas, más aplausos. Literalmente, robamos los recursos de otro país y los estamos usando para lo que nos da la gana. De hecho, hace una semana o 10 días, un periodista le preguntó al presidente Trump e intentó insistir de verdad en el asunto. Por cierto, ¿a dónde ha ido ese dinero? ¿En qué se está gastando? Y él se limitó a decir, en algún sitio para dirigir el país, o algo así. Así que no respondió a la pregunta. ¿A dónde va? Parece que a nadie le importa demasiado. A nadie le preocupó eso, que atacáramos ilegalmente, sin ética e inmoralmente a otro país, que secuestráramos a su líder, que matáramos a un montón de personas en el proceso para poder tomar el control de sus recursos naturales y hacer con ellos lo que nos diera la gana. El presidente Trump afirma que eso respalda la guerra contra Irán. Sí, así que nadie tiene problema con eso. Eso es lo que hace un mal liderazgo. Corrompe la moral de la población hasta el punto de que lo vitorean todo. Es la misma forma en que llegamos a apoyar un genocidio. Obviamente, eso empezó antes del presidente Trump. Pero Joe Biden merece la mayor parte del descrédito por eso. El presidente Trump lo continuó, así que es igual de culpable, y más aún de distintas maneras. Lo mismo ocurre en el Líbano. Estamos literalmente apoyando, es decir, pagando y facilitando diplomática, militar y financieramente el genocidio de un pueblo y el maltrato de poblaciones enteras, cosas que en el pasado jamás se habrían contemplado. Y eso es, en cierto modo, lo que quiero mostrarles. Quiero mostrarles cómo hemos llegado hasta aquí, porque no siempre ha sido así. De hecho, un buen liderazgo ha dado buenos resultados. It's a path, spapori small, and destroyed su suero a una guerra nuclear. Y ha motivado a otros, en todo el mundo, a levantarse, a librarse de tiendas y ayudar a sus semejantes. Un twelling los precis estadounidenses
Matgaong ay kakwen, di with buen en remanis. American presidents led the way in a good way. Let me start with you with Permítame empezar con usted con un discurso de 1953 ante las Naciones Unidas, pronunciado por el entonces presidente Eisenhower. Y como breve contexto, él había sido, por supuesto, el comandante supremo aliado durante la Segunda Guerra Mundial. Conocía el profundo coste de la guerra, la devastación que podía causar, y especialmente la de las armas nucleares que pusieron fin a la guerra en el Pacífico. Era plenamente consciente de todo ello. Y esto llegaba en un momento en que surgía realmente la primera gran amenaza de la Guerra Fría. Un ataque nuclear, o incluso convencional, entre la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia, y Estados Unidos y la OTAN. Así que todo el mundo tenía mucho miedo de eso. En ese contexto, en lugar de avivar las llamas, en lugar de decir, sí, vamos a ir y a dominaros, dijo esto. Algunas páginas aisladas de la historia recogen los rostros de los grandes destructores, pero el libro entero de la historia revela la incesante búsqueda de la paz por parte de la humanidad y su capacidad, otorgada por Dios, para construir. Es con el libro de la historia, y no con páginas aisladas, con lo que Estados Unidos querrá siempre ser identificado. Mi país quiere ser constructivo, no destructivo. Quiere acuerdos, no guerras, entre las naciones. Quiere que en la oferta o que reports de verdad profesionales difunden igualmente el derecho a elegir su propio estilo de vida. Bueno, quiero decir, lo acabáis de oír decirlo. Eso fue realmente inspirador para la gente de todo el mundo y de todo nuestro país. Queremos que se nos conozca por la paz. Queremos permitir que otros pueblos vivan también en paz. No queremos ser ese país que va por ahí conquistando. ¿Cómo encaja eso con dónde estamos hoy? Ahí es donde estábamos en 1953. Tass, comandante de la Segunda Guerra Mundial, que conocía el coste de la guerra y los beneficios de la paz, y que desde una posición de fuerza dijo, queremos tender la mano aquí y queremos intentar encontrar una vía pacífica para evitar una guerra nuclear, que sería catastrófica para el mundo. 10 años después, John F. Kennedy fue a la Universidad Americana y pronunció lo que, en mi opinión, quizás si hubiera que elegir uno, sea tal vez el discurso más espectacular de la historia presidencial de Estados Unidos. Al comienzo de esto, yo ya he ido antes a la Universidad Americana, simplemente para empaparme un poco del ambiente de lo que era aquel lugar, y he visto su discurso muchas veces a lo largo de los años. Voy a mostrarles solo una parte del principio, porque el marco desde el que abordó todo este asunto era importante. Y como contexto para esto, ocurrió aproximadamente un año después de la crisis de los misiles de Cuba, cuando el mundo estaba al borde de una catástrofe nuclear, y cuando una vez más la Guerra Fría estaba incluso más intensa que en 1953. Y en ese entorno, el presidente Kennedy dice esto. President Kennedy says this. Por eso he elegido este momento y este lugar para hablar de un tema sobre el que con demasiada frecuencia abunda la ignorancia y rara vez se percibe la verdad. Y es el tema más importante del mundo, la paz. ¿Qué clase de paz quiero decir? ¿Y qué clase de paz buscamos? No una pax americana impuesta al mundo por las armas de guerra estadounidenses. No la paz de la tumba ni la seguridad del esclavo. Hablo de una paz auténtica. La clase de paz que hace que merezca la pena vivir en la tierra, la que permite a las personas y a las naciones crecer, tener esperanza y construir una vida mejor para sus hijos. No solo paz para los estadounidenses, sino paz para todos los hombres y mujeres. Es duro volver a escuchar eso. Empieza diciendo, no buscamos una pax americana en la que nuestro poder militar domine a todos los demás. Ni siquiera buscamos la paz solo para nosotros, sino para toda la humanidad. Cuando Estados Unidos ha usado su poder para traer la paz, eso ha tenido un éxito considerable.
especialmente cuando haces estos comentarios, cuando partes de la posición de que no estamos tratando de dominar y conquistar a todo el mundo. No creemos que hizo Vartur una paz auténtica. El pueblo estadounidense respaldó eso y recibió un aplauso entusiasta. Ahora, meses después, fue asesinado. Hay todo tipo de razones por las que probablemente ocurrió aquello. Pero, a día de hoy, después de revisar todas las pruebas durante muchísimos años, estoy convencido de que una de las razones clave es que él buscaba la paz. Había demasiada gente que no quería esa paz, que quería que continuara la confrontación entre los dos bloques. Y así fue como ocurrió. Quizás sepan que, poco antes de su asesinato, había firmado algo para retirar a los muy pocos. Quiero decir, creo que eran alrededor de 1,000 asesores que teníamos en Vietnam. Y dijo, esto es una estupidez. Saquémoslos de allí. Ni siquiera entremos en ese camino. Lyndon Johnson, unos días después, dijo, sí, no, sigamos por ese camino. Y eso llevó a la desastrosa respuesta a la guerra de Vietnam. Y después salieron mal todo tipo de cosas. Luego tuvimos a Nixon, que más tarde abusó del poder del cargo, etc., aunque estaba haciendo algunas cosas que tenían sentido. Nos sacó de la guerra de Vietnam. Pero el daño ya estaba hecho y llevó un tiempo deshacerlo. Así que, durante un tiempo no tuvimos declaraciones realmente buenas de ese tipo. Pero en 1988, George Bush dijo, cuando se presentaba presidente, ¿sabéis qué? De verdad estoy buscando una oportunidad para traer algo de paz. O sea, incluso George Bush. Y por cierto, podría ser un programa entero de 1 hora sobre cada presidente que les estoy mostrando ahora mismo, repasando todos los errores que cometieron y las cosas malas que hicieron. No soy ingenuo, desde luego que lo entiendo, pero lo que les digo es que cuando tu mentalidad es esa, cuando tu liderazgo se orienta hacia ámbitos de paz y que buscan beneficiar a toda la humanidad, la gente se une a Estados Unidos y se esfuerza por estar a la altura de ese estándar. Y cuando nuestras acciones siguen esa línea, el resultado es realmente paz y estabilidad, una mejora para las personas y una reducción del riesgo de guerra para nuestra propia población. Y en 1988, mientras Bush se presentaba a la presidencia, cuando ganó la nominación republicana, esta es la visión que quería tener. Creo que el servicio público es honorable, y cada vez que oigo que alguien ha traicionado la confianza pública, se me rompe el corazón. Y a veces me pregunto si hemos olvidado quiénes somos, que somos el pueblo que dividió una nación antes que permitir un pecado llamado esclavitud. Y somos el pueblo que se alzó desde los guetos y los desiertos. Y no éramos santos, pero vivíamos con unos principios. Celebrábamos al individuo, pero no éramos egoístas. Éramos prácticos, pero no vivíamos solo para las cosas materiales. Creíamos en progresar, pero la ambición ciega no era nuestra manera de ser. Pero ¿dónde está escrito que debamos actuar como si no nos importara, como si nada nos conmoviera? Pues a mí sí me conmueve. Quiero una nación más amable y más compasiva. Claro, no lo llevó a la práctica tan bien como yo habría deseado. Acabamos yendo a la guerra con Irak en 1991, en la que yo participé. Así que hubo algunas manchas en su historial. Pero como ve, él está apelando al pueblo estadounidense, porque decía, esto no es lo que somos. Estamos recorriendo estos caminos oscuros porque esto viene de la era de la guerra de Vietnam. Y está diciendo, miren, volvamos a cuando teníamos principios, cuando teníamos moral, a cuando buscábamos el progreso de la humanidad, nuestro propio progreso, y aspirábamos a ideales más elevados. Aunque no consiguió llevarlo a cabo, y tuvo aquella gran mancha, al menos en primer lugar, aquello fue cuando Saddam Hussein invadió literalmente otro país y amenazó a otro, Arabia Saudí. Supongo que se le puede reconocer un poco de mérito en eso. Algunos no lo harán, pero la cuestión es que reconoció que el pueblo estadounidense no quería seguir por ese camino y no llevó la guerra más allá,
no la extendió a Irak, etc. Quería obtener el dividendo de la paz y todo ese tipo de cosas, y después empezó a reducir las fuerzas armadas. Así que, en vez de tomar aquella victoria y decir, sí, quiero conquistar aún más países, de hecho respaldó sus palabras con acciones. Y eso fue útil, porque realmente ayudó a reducir las probabilidades de meternos en más guerras. Y luego, al año siguiente, cuando el presidente Reagan dejaba el cargo, hizo esta famosa declaración sobre el mundo que esperaba, que había tratado de gobernar durante 8 años y que esperaba legar a las generaciones futuras. Pero en mi mente era una ciudad alta y orgullosa, construida sobre rocas más fuertes que los océanos, azotada por el viento, bendecida por Dios y rebosante de personas de todo tipo que vivían en armonía y paz. Una ciudad con puertos libres, vibrantes de comercio y creatividad. Y si tenía que haber murallas, esas murallas tenían puertas, y las puertas estaban abiertas para cualquiera con la voluntad y el corazón de llegar hasta allí. Así es como la veía, y como la sigue aún. Y de nuevo, esa era la visión que él tenía de Estados Unidos. Algo que fuera una ciudad resplandeciente sobre una colina, una luz que los demás pudieran imitar. Queríamos mostrar con nuestras acciones, demostrar, este es el comportamiento, este es el buen comportamiento, para que la gente quiera venir aquí. Y trataremos a todo el mundo con dignidad. Sé que fracasó en muchas cuestiones. El asunto Irán-Contra, por ejemplo, algunas cosas entre bastidores. Pero en ese proceso también hizo muchas cosas buenas y además trataba de aspirar a que nuestra gente quisiera superarse e inspirarla para ello. Y por supuesto con Gorbachev, señor Gorbachev, derribe este muro. Lo llevó a la práctica. Se hizo amigo de Gorbachev. Trabajaron en limitaciones nucleares para evitar la posibilidad de llegar a una guerra nuclear, para mejorar la vida de la gente y para aumentar las posibilidades de que las dos partes pudieran acercarse. Y por supuesto, eso acabó ocurriendo con la caída del muro. Luego, de alguna manera, arruinamos aquel momento. Pero se ve que respaldó sus palabras con hechos. Y pese a todas las cosas que hizo mal, hizo algunas cosas bien, porque su motivación era algo útil y beneficioso. Eso antes era lo habitual en Estados Unidos. Esta gente, ya fuera Bush en su campaña, Reagan, Eisenhower o JFK, hablaban a una población que en gran medida creía en esas cosas. Y esa es una de las razones por las que hicieron campaña con ello, y lo dijeron, porque eso era lo habitual en Estados Unidos. Pero entonces las cosas empezaron a cambiar. Y entonces, ya sabes, empezó con, no voy a empezar ahí, pero retomamos la historia con Clinton y su mandato. Bien, dijo muchas cosas positivas, pero empezó a cambiar un poco la naturaleza de las cosas con eso de la nación indispensable. No queremos ser una policía global, pero lo fuimos. Pero somos indispensables, somos importantes. Así que ya no se trata solo de paz para nosotros, sino que de algún modo tenemos que decidir lo que se hace en otros lugares. Y por supuesto, George W. Bush llega al cargo en 2001, diciendo inicialmente que él también quería una política exterior algo más amable, más moderada, un poco como la de su padre, hasta 2001. Ocurre el 11 de septiembre, y entonces se convierte en el presidente de la guerra. Y a partir de ahí, se utiliza esa justificación para guerras durante todo su mandato. Nunca llegó a limpiarse las manos de toda la sangre derramada en Oriente Medio y potencialmente buscaba entrar en muchas otras guerras. Obama continuó con parte de eso cuando llegó al cargo, con Libia, ataques en Siria, etc., a menor escala, pero manteniendo de algún modo ese impulso. Y de nuevo, todas estas situaciones que he mencionado, todas y cada una de ellas, ya fuera Libia, Somalia, distintas zonas de África o quizá Afganistán, siguieron erosionando la resolución sobre los poderes de guerra de 1973. Y siguieron desgastando, retirando poco a poco lo que habían sido salvaguardas en la Constitución entre el primer y el segundo artículo, el poder legislativo y el poder ejecutivo,
de modo que la facultad de hacer la guerra solo residiera aquí. So that the war-making power only resided here. It was just disappearing in the party system. Simplemente iba desapareciendo, y el sistema de partidos siguió haciendo eso. Y cada presidente fue un poco más lejos. Y luego tuvimos, por supuesto, a Joe Biden, al presidente Trump la primera vez, y ahora esta vez ya ha desaparecido. Y cada uno de ellos, porque la gente sigue al liderazgo, cuando seguimos criticando a Trump, lo siento, Biden también hablaba siempre de lo grande que era nuestro poder militar, y rechazó cualquier tipo de diplomacia para poner fin a la guerra de Ucrania. Se negó a hacer nada para ayudar al pueblo palestino. No hizo nada por la paz en ninguno de esos casos. Lo apoyó y lo facilitó. Y eso siguió insensibilizándonos como nación, y siguió erosionando nuestra moral, hasta el punto de que ahora la fuerza hace el derecho. Y si imponemos nuestra fuerza, eso está bien porque nosotros tenemos razón. Somos la nación indispensable. Nadie puede hacer nada sin nosotros. Y luego Trump lo lleva a otro nivel, completamente desorbitado. Tanto que ahora puede amenazar con hacerse con cualquier país. Puede amenazar con atacar a cualquiera. Nadie dice nada. Muchos aplausos. Escuchad, hay una consecuencia de todo esto. No es solo una demostración desagradable. No se trata solo de que no deberíamos vivir así. No deberíamos. Pero este tipo de cosas tiene un final. La historia está repleta de imperios, países y líderes que sí líderes viven de esta manera. Quiero decir, es lo clásico de la Biblia. Quien a espada vive, a espada muere. Si seguimos por este camino, en el que ya ni siquiera vemos a presidentes hacer esa declaración retórica de que queremos la paz, de que quiero ayudar a toda la humanidad, de que no quiero que una Pax Americana se imponga para dictar al resto del mundo. No queremos que se nos conozca como un país que gobierna por la fuerza. Antes eso era lo normal, porque esa era la norma en Estados Unidos. Si seguimos por este camino, habrá cada vez más aplausos ante cosas como lo que vieron, al presidente de robar los recursos de otro país sin disculparse por ello. Sin disculparse diciendo, ni siquiera me importa, algo que también hizo por separado esta semana. No me importa si va a hacer que suba vuestra economía en Estados Unidos, que suba el precio de la gasolina, que suba el precio de los alimentos. No me importa. Esto es lo que quiero hacer aquí, en Irak, en Irán, y se espera que lo aplaudáis. Y luego reforzará la idea de su fuerza y de lo poderosos que somos, y cada vez más gente podrá aplaudirlo, y eso le anima cada vez más. Y cualquiera que venga después de él se encontrará con los restos de todo lo que ha dejado. Quien quiera que llegue en las elecciones de 2028, llegará cuando ya no queden barreras de protección. Son solo escombros. La Ley de Poderes de Guerra de 1973 es algo relegado a la historia. Ya nadie la menciona siquiera. No tiene sentido someterla a votación, porque no impone ninguna limitación al presidente. Algún día crearemos tantos enemigos en todo el mundo y tanto miedo a Estados Unidos que la gente conspirará unida para acabar con este peligro que ven para el planeta. Es inevitable. Es simplemente la naturaleza humana. Es lo que ha ocurrido a lo largo de eones de historia mundial. Todos estos imperios han caído, en gran medida por su podredumbre interna, pero también por su afán externo de poder y dominación sobre otros. Y sencillamente no funciona, porque la gente no vivirá bajo ese sistema. Los demás no vivirán bajo esa forma de vida hasta que finalmente actúen. Y me temo que algún día nuestro imperio, con esta forma de vida que consideramos normal, podría derrumbarse por la podredumbre que tenemos en nuestra mentalidad y en nuestra moralidad. Os lo digo, tenemos que hacer lo que sea necesario para arreglar esto ahora mismo, mientras podamos. Porque puede llegar un día en que se nos imponga desde fuera y ya no haya remedio. Y desde luego, no habrá nadie dispuesto a ayudarnos por toda la gente a la que hemos pisoteado hasta este momento. Esto, en mi opinión, es una amenaza existencial para nuestro país, tanto como cualquier amenaza militar que pudiera surgir aquí.
and it's from within, and we've got to get y viene desde dentro. Y tenemos que, antes que nada, tenemos que ser conscientes de ello. Tenemos que espabilar y despertar antes de que sea demasiado tarde. Y necesitamos un liderazgo mejor y deshacernos de estos tipos que no paran de hablar de ansias de poder militar. Hay toda una multitud de personas que ya están haciendo campaña de cara a vuestro voto en 2028. Ven ese panorama y lo único que les importa es ganar. Y ya están intentando recoger ese testigo. No les escuchéis. Necesitamos a alguien que haga algo, que nos dé la oportunidad de prosperar de verdad como nación y no de estar derrumbándonos. Ya veremos qué pasa con eso. Seguiremos atentos a esto a medida que avancemos y nos acerquemos a las elecciones, etc. Pero, teniendo en cuenta la declaración del presidente Trump, me parecía muy importante que viéramos el contexto de todo esto y que entendamos ahora mismo lo importantes que son estos momentos antes de que sea demasiado tarde. Muchas gracias, amigos. Agradecemos que nos hayan acompañado hoy y esperamos verlos la semana que viene en el análisis en profundidad de Daniel Davis. Ya saben que no tenemos patrocinadores porque odiamos machacarles con anuncios. A mí no me gustan. Así que demuestren un poco de cariño, suscríbanse, den a me gusta y envíen esto a alguien que les importe. And send this to somebody you care about.